Audiovisual Clips. Bueno, pensar la realidad, ser contemporáneo en un mundo tan complejo. Jorge Alemán siempre, a mí y a muchos, nos ayudó a pensar. Eso se agradece siempre, se agradece toda la vida, que te ayuden a pensar. Yo diría que Jorge, además de psicoanalista, poeta, hoy es un analista muy profundo del mundo en el que vivimos. Jorge Alemán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es un gusto verdaderamente estar. No. Soy un admirador de tu estilo de entrevistas. Ya cuando escucho esta música de entrada de La Otra Trama, es una felicidad para mí. Gracias. Me acordaba de ideología y ahora tengo breviario político de psicoanálisis. Lo leí íntegramente y claro, tiene muchas entradas. Hay una que me impactó mucho y que tiene que ver con el amor, el coraje que hay que tener, decís vos, para apostar al amor, la lucha del capitalismo contra el amor y esta unión tan profunda que vos haces siempre entre Heidegger, Freud, Lacan y otros pensadores que aparecen en el libro. Pero esa es la trilogía, ¿no? Sí. Entonces, empecemos por esta unión entre Heidegger, Freud y Lacan y hablemos del amor a partir de breviario político de psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias, es una excelente lectura, ¿no? Yo consideré Capitalismo, el Pandemonium y la última ideología que va a salir ahora traducida al ruso y al inglés por Routledge, una trilogía. Y los hilos con los que comienza este libro fue tratar como temas pendientes y dándole una vuelta de tuerca a cada una de las cosas que me parece que estaban sugeridas en esa trilogía anterior. Bueno, yo me he tomado muy en serio, como sabes muy bien, la tesis o la hipótesis de Lacan sobre el discurso capitalista, donde él habla de que en el discurso capitalista hay un rechazo del amor. Y Lacan no era un humanista, no estaba hablando del amor en el sentido de la tradición humanista. Entonces, ¿qué quiere decir amor ahí? De hecho, hay un epígrafe al comienzo del libro que dice que el capitalismo no quiere saber nada de las cosas del amor. Y dado lo que está sucediendo políticamente en el mundo, traté de pensar esta cuestión, ¿no? Y entonces vemos, efectivamente, ya que has nombrado esa trilogía, que tanto Heidegger como Freud como Lacan no piensan en el amor en términos de un complemento o un refugio o una armonía, sino la aventura en donde dos faltas que no se van a recubrir nunca, que no se van a complementar nunca, sin embargo, pueden ser experimentadas como algo común. Es decir, la idea de que lo que está en falta a la vez puede ser experimentado como común, me parece una idea importantísima. Y sobre todo porque efectivamente, desde el punto de vista de la política, en el marco de la política general, se ha promovido, como sabes muy bien, un tipo de discurso, o de dispositivo más que de discurso, en donde el odio ha finalmente ganado la escena. Claro que a ese odio no se le puede contraponer el amor, porque siguiendo un poco la tesis de Lacan y de Heidegger, es previo la angustia al amor, ¿no? Es decir, primero hay que estar en esa zona fronteriza entre la angustia y el amor para realmente experimentar el amor en los términos no humanistas que el texto propone. ¿Qué quiere decir la angustia? La angustia en el sentido de cuando ya no estamos justificados, cuando no hay nada que nos fundamenta en esta vida, cuando estamos arrojados al mundo. En ese estar arrojados es donde las condiciones del amor aparecen como vinculadas a un proyecto de coraje y de verdad o a un acontecimiento, como diría el propio Badiou, ¿no? Entonces, bueno, fue en ese sentido que en distintas entradas, que como has dicho, hay un aire, con todo el respeto del mundo, rayoveliano en el libro, porque yo quiero que se lea al principio, en el medio, bueno, el amor juega evidentemente un papel muy importante, porque pienso que además
Me pasa esto con los filósofos. Si no se ha tenido la experiencia del amor, en este sentido, siempre todos son obstáculos, son las experiencias del obstáculos del amor, ¿no? El amor no entendido como su versión, vamos a decir, romántica, que también puede ser un ingrediente interesante, pero en el amor uno es donde finalmente logra conectarse con la soledad. Es decir, la soledad radical la experimenta el que está solo. La soledad radical la experimenta aquel que ha logrado finalmente compartir con alguien algo muy intenso. Bueno, esto para mí tiene un valor político también, ¿no? Porque esta manera de homogeneizar gente en base a odiar, que se extiende por todas partes, es efectivamente un rechazo del amor. Uh-huh. Hay muchas reflexiones en el libro, ¿no? Pero en un mundo donde todo es posible, nada es posible. Claro. O sea, decir como actualmente el neoliberalismo te propone, siempre te está proponiendo, esto lo saco de tu libro, siempre te está proponiendo que todo depende de vos, que todo es posible, nunca hay una falta. Nunca hay una falta. No, ningún obstáculo. Ningún obstáculo. La completud. Bueno, ¿cómo vinculamos esto que aparece en tu libro con el odio, con el crecimiento de la ultraderecha que ha instalado ese discurso? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, de inmediato la primera vinculación que yo establezco es Freud mismo, en El malestar en la cultura, dice que ingresar, ahí hay una tradición larga desde Rousseau, ingresar a una cultura es decir que no a determinadas pulsiones, claro. Es la condición... A favor del bien común. Sí, a favor del bien común. Freud, que era un conservador, sin embargo dice, pero si esa sociedad no cumple luego con las exigencias que el bien común tiene, merece ser destruida. Y eso que Freud es un conservador. Ahora la ultraderecha ha tocado el punto del no. No digas que no a nada, porque atrás de ese no hay un robo. Son los políticos, los progresistas, el LGTBI, las feministas, las mujeres, los populistas, los sindicalistas que te roban. Así que no digas que no. Mentira, no hay que decir que no a nada, no hay que renunciar a nada. Si viene una restricción energética, para darte un ejemplo, en España, lo primero que dice Ayuso es, no vamos a apagar la luz, ni vamos a cerrar los bares. No. De tal manera que, como has dicho, aparentemente, primero, esto es una incomodidad para la izquierda, que queda del lado del deber ser, y de argumentar, miren, si no decimos que no a algunas cosas, y si no se ponen restricciones, y si no se ponen impuestos, vamos a perder todo. Pero esta lógica parece que ha quedado clausurada. Es algo así como, sí, te vamos a terminar vendiendo en el mercado de las fieras, porque todo va a quedar reducido a la relación costo-beneficio. El ultraderechista libertario que hay aquí, que Lacan tenía una frase siempre muy interesante, ¿no? Los locos son los que se toman las cosas en serio. Se ha tomado en serio esta lógica neoliberal y dice, todo es costo-beneficio, así que si tenés que vender un órgano, vender un hijo... Me corto un brazo y te lo vendo. Claro. Entonces, conclusión, evidentemente esa aparente libertad, Orwell dijo ya, el fascismo va a volver con el nombre de libertad. Esa aparente libertad después lleva a lo que ha señalado, a después perder todo y pagar todo. Después va a volver y retornar sobre tu vida con que has quedado bajo el efecto de desposesión de casi todo. Hay algo obsceno, vos hablás en el libro de el goce de la acumulación, ¿no? Es decir, acumular mucho más de lo que precisás, por supuesto, muchísimo más, y en eso hay un goce que se expone. Actualmente se expone sin ninguna traba. Nadie siente vergüenza por exponer y por ser parte de ese mundo donde acumular es lo principal. ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es muy buen señalamiento. Lo tomé de Marx, ¿no? Decía, acumulación de goce, no, goce de acumular. Y me pareció muy luminoso, porque en efecto uno se pregunta, ¿por qué no se pueden detener estos tipos? ¿Por qué no tienen nunca un límite? Así como vemos que hay sectores populares que por intereses, no en contra de sus intereses, por intereses más opacos, más difíciles de descifrar, votan a aquellos sectores que los van a destruir, también en las élites y en los grupos de poder está en juego este goce de acumular. Con lo cual me dicen, no, el establishment no va a elegir a un loco como tal. ¿Por qué no?
A un loco como Milei. Sí, o al mismo macrismo. Sí. O, es decir, algo que va a poner todo patas arriba. Cuidado con eso. Vemos las elecciones en Estados Unidos de ayer. Después del Capitolio, en otra época, yo recuerdo en la cadena de Sigo Yo norteamericana de Bill Maher ver a los republicanos decir, pero ¿qué nos está pasando? Esto es toda una locura. Los republicanos que no habían perdido la sensatez, que no habían perdido la relación con el límite, podríamos decir. Entonces en ellos, este goce de acumular, hace que haya una lógica de capital concentrado que no puedan detener. Y si aparece el señor que dice, les vamos a quitar a los ricos todos los impuestos, que es realmente la verdadera bandera de la ultraderecha actual, no tiene nada que ver con los fascismos históricos, es una agenda que consiste en beneficiar a los ricos de la manera que sea. Bueno, eso tiene su eficacia porque ellos también están embarcados en esta compulsión. Es decir, ellos mismos también han perdido ese eje simbólico de decir, bueno, acumular, pero siempre y cuando que sea habitable el mundo. No les importa. No está funcionando. No está funcionando. ¿Y no hay ahí también algo que vos ves en tu libro, que es la ruptura con los legados históricos? O sea, como que no hubiera historia. No la hay porque antes la burguesía, en un intento de magnicidio, suponte, los grupos más poderosos, significativos dirían, no podemos estar en un país en donde se intenta matar una vicepresidenta y no pase nada. Se toca el zócalo mismo de la nación. Esto ya no es una ideología, esto es el fundamento de la vida colectiva el que se toca. Si no está el acuerdo de que no nos vamos a matar entre unos y otros, ¿qué puede funcionar? No hay sociedad posible. No hay sociedad posible. Bueno, parece no haberles importado. Se han comportado de tal manera. El Capitolio. Después de lo del Capitolio, en otro periodo, la propia derecha norteamericana hubiera dicho, no podemos, esto va a llevar a una guerra. Estados Unidos tuvo una guerra civil. Ya hay muchísima gente que dice que no tendría problemas en volver a usar las armas. Pero está este desencadenamiento. Hay un desacople que hace años que yo, gracias a Haider y a Lacan, he visto, entre la democracia y el capitalismo. Hay un desanudamiento. Hay una ruptura del pacto civilizatorio, algo de esto decís vos. Sí, evidentemente. El pacto civilizatorio. Una cosa que es que hablamos vos y yo en ciertas circunstancias, el Papa, más allá de nuestras simpatías o no, de tipo... Es progresista. Sí, pero dejó de existir, no es referencia de nadie. Claro. Lo han neutralizado mundialmente. Estuve recientemente en Nápoles, me acuerdo al principio cuando iba a Italia, el Papa. Ya no. En cuanto advirtieron que estaba del lado de la renuncia civilizatoria, quedó fuera de juego. También en tu libro hablas de la elección por la pulsión de muerte. Incluso en alguna nota que yo leí tuya, o sobre vos, perdón, tipo entrevista, vos contás que le explicás a un inmigrante que le dicen que es un cerdo. Y ese inmigrante vota a quien opina eso de él. Tal cual, esa experiencia es real. A un vecino que tengo peruano que mi hijo iba a votar a Abascal, justo tenía que mi hijo me había mandado el vídeo, se lo mostré, le dije, mirá, dice que somos unos cerdos los inmigrantes. Claro. No tenía nada que ver, no lo interpelaba en lo más mínimo porque la lógica se ponía en juego, pero eso no es votar contra los intereses de él, porque hay que abarcar de otra manera el concepto de interés y lo he intentado mostrar en este breviario, donde hay que introducir identificaciones, fantasmas, interpelaciones. En el lugar en el que él se imagina estar, él no tiene nada que ver con esos cerdos de los que habla Abascal. De hecho, Abascal se pasea todo el tiempo con un chico negro al lado. No sé por qué. Sí. No se puede creer. No, es que nuestros parámetros... La palabra racionalidad, Osvaldo, jugó mal, porque no le permite a muchos sectores pensar esto, porque ese marco racional, eso tenía razón Heidegger, era metafísica, nunca hubo ese fundamento racional. Y Freud, desde otro lugar, también supo que nunca lo hubo. Ahora, ¿hay una caída del capitalismo o en esa caída el capitalismo se convierte nuevamente en la fuerza principal e intocable casi? Yo creo lamentablemente en lo segundo, y tuve muchos disgustos acá en Argentina a raíz de la guerra, porque yo pensé que Putin y la OTAN salían
Putin salía a fortalecer a la OTAN, como se está comprobando, la Finlandia y Suecia quieren entrar, a Estados Unidos le ha venido de perlas la guerra, envía toda su juguetería para entretenerse a Ucrania, y se ha vuelto el vendedor del petróleo y del gas a Europa, y le ha vuelto a Europa un poco Latinoamérica. Esto es independiente de Biden y todo eso. Lo que se ve, el otro día me vi entero el Congreso del Partido Comunista Chino. Decían, los aportes del marxismo y leninismo. Digo, pero esto es una gran obra de teatro, una gran performance. Claro, o no, los tipos, no tiene nada que ver. No puede ser, está Huawei, si haces el 5G te matan. Lo trataron, fue Scholz el otro día, lo fumigaron antes de bajar del avión. Sí. Ese es el hipercapitalismo. Sí, ¿dónde está Mao Zedong? Exactamente. ¿Dónde está? Claro, exactamente. Se lo compara con Mao Zedong por la duración. Exactamente. Entonces, la manera en que se registraba que la guerra era un principio del fin del capitalismo, a mí me parecía muy, muy dudosa. Además, nunca es a través de una guerra, y menos a través de una invasión. Es muy, muy difícil entender en qué lógica los progresistas o las izquierdas o los movimientos nacionales y populares podrían encontrar lo que Maquiavelo en El Príncipe decía: cuando no hay condiciones políticas para hacer emerger una realidad nueva, ¿en dónde está el vacío que permita hacerlas emerger? Y hasta que no se entienda bien cuál es el vacío por donde hay que entrar, yo creo que se puede entrar. Eso no va a producirse. Hay una entrada en tu libro sobre el psicoanálisis que parece como en algún punto vos dijeras que el psicoanálisis tal como lo concebimos no va a continuar así, va a ser otra cosa, o ya es otra cosa. ¿Cómo imaginas esto? Bueno, eso tiene primero una dimensión clínica, es decir, no es cierto que ahora uno pueda, salvo en una cultura hiperpsicoanalizada como la porteña u otros centros urbanos de Argentina, pero hoy en día un sujeto no viene y se instala en su historia de inmediato. Es decir, por empezar ya clínicamente, si estamos hablando de personas no de la formación analítica, sino del común, personas corrientes que vienen a hacer una consulta, hay que ayudarlas durante bastante tiempo para que logren construir un relato sobre ellos mismos. Y en muchos casos hay serias imposibilidades para que esto ocurra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que empezar a entender que las categorías clínicas deben ser un poco revisadas, porque el concepto mismo de psicosis, después del último Lacan, hay muchas más psicosis de las que pensábamos. Lo que pasa es que en muchos casos estabilizadas, pero eso ya impone unas nuevas condiciones a la perspectiva clínica. Y luego después sí sería muy interesante que la izquierda, en algunos casos atisban esto, empiezan a pensar, y eso va a modificar de algún modo la historia del psicoanálisis, a la teoría del sujeto del psicoanálisis, porque no hay una teoría más verdadera sobre el sujeto que la del psicoanálisis. El problema de la izquierda es que muchas veces se engaña con respecto al sujeto, es decir, se engaña con respecto a las posibilidades del sujeto. Por ejemplo, he tenido un debate con un gran amigo aquí y otros en España, el Antiedipo de Deleuze. Bueno, vos lo cuestionás mucho. Sí, yo lo cuestiono porque me parece que esta idea de la potencia, de las catexis revolucionarias, y ellos me cuestionan la relación con la falta, que lo ven como... Pero yo, si lo tengo que resumir, Osvaldo, nada que no parta del obstáculo, nada que no parta de lo imposible, conquista potencia alguna. La potencia no viene dada de manera inmanente. Creo profundamente en que primero está el obstáculo, está el vacío, no está la línea recta, está el desvío, y después vemos qué se hace con eso. Es decir, soy un optimista, pero el punto de partida es que no está algo por desarrollarse y que tenemos que evitar, no impedir que se desarrolle. No hay nada por desarrollarse. Me quedaría una hora escuchándote. Breviario político de psicoanálisis. ¿Tu poesía? Mi poesía es La Hora del Rechazo, y así rápidamente te digo, te agradezco mucho que hagas mención porque para mí es tan importante como el breviario. Habla de, digamos, 3 rechazos. El que tiene que ver con el nacimiento, que es bastante paradójico, porque se supone que a uno lo reciben los auspicios del nacimiento, pero en medio de esos auspicios se infiltra el rechazo, y trato de dar cuenta de que fue
la experiencia del rechazo, pero no autobiográficamente, sino la lógica del rechazo en el nacimiento. Luego la lógica del rechazo amoroso, que no tiene nada que ver con que las rupturas amorosas, sino el rechazo que interior mismo del amor existe, porque nadie afronta al ser del otro ni al propio ser de un modo íntegro, de un modo entero. Y luego el rechazo del exilio, es decir, evidentemente tiene una dimensión también, pero no me refiero al exilio empírico que me tocó vivir en el 76 solamente, sino en ese extrañamiento con respecto a uno mismo que siempre está presente. Jorge Alemán, muchas gracias. No, muchas gracias, de verdad, Quiroga, gracias, quédate Osvaldo. donde está, pues se enloquecen las cámaras. Sí. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy amable. Cuando regresemos, está con nosotros Claudia Piñeiro. Ya volvemos. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.